¿Cómo escoger a tu gente? Por Ruth Minchul, capítulo 25. Tú y yo. No importa cuál sea la obra excelsa que queramos lograr, ya sea montar un puesto de limonadas frente a la casa o acabar con los vicios del mundo, será más fácil y lograble si nos colocamos tan alto en la escala como sea posible. Y además, es más divertido. Podemos terminar con las guerras si hacemos más racionales a nuestros líderes. Podemos parar la destrucción ambiental elevando el nivel de responsabilidad de la población. Podemos acabar con la discriminación aumentando la comprensión de los individuos. En última instancia, la solución de nuestros males sociales no se encuentra en el desarrollo de mejores sistemas, de programas más grandes, de filosofías ideales o en drogar hasta la apatía a nuestros líderes. La solución está en elevar el tono de los individuos. Cuando hacemos más racional al ser humano, hacemos más racional a sus familiares, a sus grupos, a sus razas y a sus naciones. Tú y yo somos el principio, la trampa. A lo largo de este libro, es probable que hayas ocasionalmente gemido. Ay, yo hago eso a veces. Debo estar muy bajo de tono. Sombría experiencia, esa de vernos y escucharnos. Nosotros, allá abajo, en algún punto oscuro del pozo. Puedes estar seguro, sin embargo, de que no estás solo. Todos poseemos el teclado emocional completo y todos hemos tocado cada una de sus notas en una u otra ocasión. La mejor forma para salir de cualquier trampa es comprender perfectamente esa trampa. Así, al haber reconocido en nosotros mismos algunas manifestaciones del fondo de la escala, nos hemos colocado a un par de galaxias de ventaja de la mortificada alma que está atorada en un tono y lo acepta. Dice, la vida es así, y considera con frecuencia que la condición es permanente e irrevocable. Si tienes uno de esos días en el que tu esposa se niega a dirigirte la palabra, se te revienta una llanta camino a la oficina, te encuentras al llegar a ella que acabas de perder a dos de tus clientes más grandes, la línea de producción está parada por una falla mecánica y el jefe supremo está en la ciudad haciendo una visita sorpresa, bien podrías lanzar un suspiro formidable y decir, me rindo. Sin embargo, al conocer la escala tonal podrás decir, esto es apatía, en cuyo caso habrá alguna parte de ti que no se quede sumergida del todo. Así, podrás tomar cierto control y podrás recuperarte de nuevo para continuar el día, por horrible que sea. En este capítulo vamos a analizar algunas de las cosas que podemos hacer para ascender a la cima y quedarnos ahí. Sé egoísta. Sí, sé egoísta y laborioso en lo que se refiere a subir tu propio tono. Es una deuda que tienes contigo mismo, con tu futuro, tu familia, tu trabajo y la humanidad. Nunca es noble dejar de ser racional. Una supervivencia mejor nunca se logra continuando con actividades antisupervivencia. Cualquier cosa que suba el tono es válida. Como decíamos en el capítulo anterior, esto puede incluir mejorar nuestra salud, nuestro medio, nuestra educación y para una mejoría permanente, el procesamiento de las tecnologías de Hobart. Observa tus propias fluctuaciones de tono. ¿Cuáles personas, lugares o actividades lo deprimen? ¿Cuáles lo suben de tono? Comienza a orientar tu vida hacia la gente, los lugares y las actividades que te elevan el tono. El placer y la supervivencia van unidos. Algo que aumente tu placer aumentará tu supervivencia y viceversa. Cualquier actividad que disfrutes profundamente tendrá la propiedad de subir tu tono. Esto puede sonar como desenfreno, pero solo los bajos de tono tratarán de convencerte de que hay algo honorable en el ser serio y abnegado. Una persona que hace lo necesario por mejorar su actitud emocional se vuelve más tolerante y comprensiva y es más capaz de resolver problemas, más responsable y más persistente. Puede vivir bien y con libertad, pero logra 10 veces más que los precipitados que se afanan pesadamente por la vida porque no tienen tiempo para disfrutarla. Fluctuaciones. Las personas altas en la escala no se quedan sentadas en la serenidad más plácida mientras los edificios se derrumban a su alrededor. Tampoco va por la vida saltando en un éxtasis orgásmico constante.
Fluctúa, no está atorada. Reacciona con la emoción adecuada para la ocasión y experimenta una tranquila estimulación, la mayor parte del tiempo, ante los placeres simples de la vida. El secreto del poder. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es suponer que podemos asociarnos íntimamente con gente baja de tono durante mucho tiempo sin resbalar nosotros mismos hacia abajo. De no ser a punta de pistola, hay solo dos maneras de tratar con alguien que esté trabajando inexorablemente para derribarnos. Uno, lo manejamos, preferentemente subiéndolo de tono. O dos, nos desconectamos. Aunque no necesitamos culpar a una persona por su baja posición en la escala, porque ¿quién puede lanzar la primera piedra? Tampoco debemos engañarnos. No existe nada más difícil de encarar que la maldad destructiva de un tono bajo crónico y con el volumen al máximo. Es probable que no haya uno solo entre nosotros que no prefiera aparentar que ese mal no está ahí. Es mucho más fácil pensar lo mejor de la gente. Esa, sin embargo, es una salida cobarde y es también un error muy costoso. La mayoría de nosotros comete el error de intentar ayudar a alguien durante demasiado tiempo. Si una persona no se permite recibir ayuda, debemos estar dispuestos a dejarla. Cuando seguimos intentándolo y seguimos fracasando e insistimos aún que debemos ser capaces de manejarla, nosotros mismos bajamos de tono. Si hay un enorme agujero en el fondo de un barco, se repara de inmediato o se botan las lanchas salvavidas. Demasiada gente vive sufriendo al tratar de desaguar sus barcos, a punto de hundirse con una cuchara. El secreto del poder es saber cómo manejar y cuándo desconectarse. Escoge a tu gente. La gente baja de tono, como a la hiedra venenosa, es más fácil evitarla que deshacerse de ella. Así que, a partir de ahora, tú puedes ahorrarte muchos pesares si escoges desde el principio gente alta de tono. Al hacer tratos, selecciona los negocios de más alto tono. Cuando escoges gente leal, la vida es más brillante y tú no estarás quejándote de que me engañó o me traicionaron. Yo incluso, quiero decir especialmente, selecciono a los mecánicos de autos por tono. Cuando me encuentro a un tipo alto de tono, le doy todos mis asuntos y mi confianza, sabiendo que si el motor de mi auto desarrolla un ruido nuevo y alarmante, porque necesita apretarse un tornillo, no va a decirme, hay que revisar toda la carrocería y le va a costar unos $300. Elecciones. Conociendo las características de los tonos altos, veremos que en muchas ocasiones podemos, de hecho, seleccionar una actitud más alta. Es más alto en la escala confiar que desconfiar, lo cual no quiere decir que debamos convertirnos en ingenuos, pero al haber una decisión dudosa, nos sentiremos mejor si nos permitimos confiar. Incluso conozco gente baja de tono que mejoró su ética simplemente porque le hice saber que confiaba en ella. Esto no funcionará con todo el mundo, pero si una persona es móvil, alcanzará más pronto un tono alto con la confianza que con la desconfianza. Practica eso con los niños. Cuando estamos en el dilema de decir la verdad o no decirla, encontraremos que la verdad está mucho más arriba que el engaño. La comprensión está más arriba que la ignorancia. Siempre resulta benéfico aprender más. Ser causa es más racional que ser efecto. Así que no te quedes sentado ahí tranquilamente en el fondo de la sala, dejando que los miembros de bajo tono del comité tomen las decisiones. Da tu opinión. Habla. Poseer es más alto en la escala que considerar que uno no debe tener nada. Tomar responsabilidad es más alto de tono que evitarla. Está más arriba en la escala enamorarse que ser un solitario cínico. Comunicar es más alto de tono que suprimir la comunicación. Metas. Puede ser que queramos ganar el premio Nobel, inventar un sustituto para la comida, aprender a comunicarnos telepáticamente con las ardillas o simplemente deshiervar el jardín hoy en la tarde. No importa cuál sea la tarea, será más fácil lograrla si estamos en la cima de la escala. Por otra parte, no es necesario que nos quedemos sentados por ahí esperando que nos brote el entusiasmo para lanzarnos sobre los platos sucios del desayuno. La persona que logra mucho, aún estando en un tono bajo, tiene una mayor valía potencial. El factor aislado más importante que contribuye al tono es seguir nuestras metas propias.
Así que, si no estás trabajando en dirección de la meta que consideras más valiosa, sacude las telarañas de ese sueño, ese que abandonaste porque alguien te convenció de que fueras más sensato y que era mejor que estudiaras ingeniería. Lucha decididamente por lograrlo. Algunas ideas para subir de tono. Alguien dijo cierta vez, la vida es eso que nos acontece mientras estamos ocupados en nuestros planes. Eso es cierto para la persona baja en la escala. Las personas altas de tono disfrutan el presente mientras planean su futuro. Las personas bajas de tono solo sueñan despiertas. Y algunas no hacen más que esperar para ver qué pasa. Con demasiada frecuencia oímos decir a la gente, algún día voy a poner mi propio negocio. De verdad me gustaría escribir una canción. Quiero volver a la universidad y terminar mi carrera. Un día de estos voy a ponerme a esquiar. La diferencia entre la planeación alta de tono y el anhelante divagar de los tonos bajos está en la acción. La persona alta de tono pone en acción sus planes en tiempo presente, ahora. No solo está pensando, está haciendo. Podemos subir temporalmente por la escala flotando en la burbuja del pensar esperanzado. Pero si no actuamos, esa burbuja explota pronto y debemos confrontar la mundana realidad de nuestra existencia y morir poco a poco. Cuando no estamos trabajando hacia una meta grande o una pequeña, es posible que estemos esperando algún propósito que merezca nuestra atención. Estar esperando es una forma segura de caer en la escala y quedarse abajo. En estas circunstancias, encuentra algo que hacer, importante o no. El letargo produce un tono bajo y trágicamente un tono bajo produce el letargo. Cuanto más tiempo pospongamos una acción, tanto más profundamente nos hundiremos en el estanque de la inercia y tanto más difícil será comenzar a subir de nuevo desde un punto muerto. Casi todos debemos combatir el letargo alguna vez. Se le conquista con solo empezar algo. Una vez en movimiento será más fácil seguir adelante y subir por la escala. Concluir un trabajo puede darte una maravillosa sensación de logro, especialmente en el caso de esos trabajos que posponemos de un año a otro. Pásate un día o una semana terminando todos los proyectos que tengas pendientes por ahí y subirás maravillosamente. Si tu ambiente está convertido en un caos, ese desorden capta y atrapa tu atención cada vez que estés en él. El desorden es en sí bajo de tono. El orden es de tono alto. Así que una forma simple de subir en la escala es limpiar y organizar el espacio en el que te desenvuelves. Después de hacerlo, tu mente estará despejada para enfocarse a proyectos más trascendentales. Otro secreto para escalar la montaña tonal es el involucrarse. Todos tenemos cada día lecciones por hacer. ¿Debo ir a la fiesta o quedarme en casa? ¿Debo echarle un vistazo a ese empleo o mejor lo olvido? ¿Debo ir a la junta o me tomo la tarde libre? ¿Debo unirme a ese comité o dejar que otros lo hagan? ¿Debo tomar esa clase de judo o quedarme en casa leyendo? Suponiendo que estés considerando una actividad que sea relativamente alta de tono, encontrarás generalmente un gozo mayor si eliges la posibilidad activa en lugar de la pasiva. La persona que se pasa la vida evitando el trabajo, evitando los riesgos, evitando las responsabilidades, evitando las situaciones nuevas, es la que se siente desgraciada. Reserva siempre la libertad de alejarte de una situación que sea baja de tono cuando no puedas hacer algo para mejorarla, pero involúcrate. No suprimas las emociones. Aunque no hayas aprendido nada en este libro, al menos debes darte cuenta de que nunca alcanzarás los tonos altos hasta que puedas experimentar todos los tonos. Para aumentar tu movilidad, no debes suprimir las emociones. Cuando sientas ganas de llorar, llora o caerás en la apatía. Si algo te infunde temor, asústate con toda confianza. De otra manera, te convertirás en un tipo débil en compasión y propiciación que está tratando de protegerse de todos los peligros posibles sin ayudar jamás a nadie y mucho menos a ti mismo. No embotelles el enojo, déjalo salir. Cuando alguien haga algo que a ti te moleste en tu espacio o en tus pertenencias, dilo de inmediato. Solo odiaremos encubiertamente a esa persona si no manifestamos nuestras quejas. Indícale sencilla y llanamente, hiciste esto y no estoy de acuerdo. No lo hagas de nuevo. Mientras más reprimas tú estos sentimientos,
tanto más te atorarás en 1.1 o en 1.2. Algunas personas necesitan acumular una gran cantidad de enojo para decir basta a alguien y decirle sus verdades. No es una práctica muy recomendable, porque un enojo sin control es, por lo general, destructivo. La persona que es demasiado cobarde para decir algo desde el principio es la que deja acumular sus disgustos hasta que termina por explotar. Manifiesta tus disgustos inmediatamente mientras el volumen es bajo y no se quedarán contigo hirviendo hasta la superficie. Que no te preocupe herir los sentimientos de alguien si ese alguien está abusando de ti o está haciendo algo nocivo. Es un crimen dejarlo continuar. Si es incapaz de mejorar, lo que a ti más te conviene es sacarlo de tu espacio. Por supuesto, nada justifica a una persona que critica e invalida constantemente a los demás. Esta persona está fija entre 1.1 y 2.0. Malas noticias. La cima de la escala tonal nos indica que la persona alta de tono no absorbe ni transmite todas las malas noticias, sino que las corta. Hay muchas formas de lograrlo y nos será útil emplearlas. Si un periódico insiste en hacerte creer que no hay esperanza para el mundo, deja de leerlo. Si un libro es deprimente, ¿a quién le importa lo artístico que supuestamente sea? Lánzalo a la chimenea, avivará un poco el fuego. Encuentra diversiones altas de tono, te traerán una sonrisa o un soplo de ternura duraderas. Cuando estés hablando con alguien y la conversación baje de tono, cambia de tema. Corta esa línea de comunicación. Si ciertas personas insisten en traerte solo malas noticias, mentiras, chismes, discusiones, críticas, desesperanzas o púas encubiertas, deja de asociarte con ellas. Si tú no tolerarías que la gente vaciara su basura en la mitad de tu sala, ¿por qué vas a dejar que vacíen sus basureros mentales en tu mente? Estando en una fiesta, una mujer me preguntó sobre mi religión. Sonrió hipócritamente mientras preguntaba, «Oh, ¿te convertiste?». Acentuó tan pesadamente la última palabra que pude ver cómo planeaba despedazarme encubiertamente un poco. Decidí cortar de inmediato esa comunicación. Descortés y firmemente le dije, «No tengo la menor idea de lo que quiere decir esa palabra». Me di la vuelta y comencé a platicar con las demás personas que había en la mesa. Ella no habló de nuevo, y por extraño que parezca, ni una de las 6 personas que ocupaban la mesa le dirigió la palabra. Los demás seguimos con nuestra conversación ligera y divertida. Más tarde, uno de los invitados me dijo, «No sé cómo te las arreglaste para callar a Nancy tan eficazmente, pero me da gusto que lo hayas hecho. Es la primera vez que me divierto estando ella presente». Este tratamiento podría parecerte cruel si estás programado para conservar los modales sociales a costa de lo que sea. De hecho, es más cruel para la mayoría permitirle a un 1.1 dirigir y controlar la comunicación. Siempre los llevará para abajo. Dar y recibir. Es vital que logremos un equilibrio entre lo que contribuimos y lo que recibimos. Este principio se aplica a amistades, matrimonios, trabajos, grupos, etc. Si siempre estamos ayudando a los demás sin recibir nada a cambio, estaremos causando un perjuicio a los que estén en el extremo receptor. Debemos encontrar una manera en que los demás nos den una retribución. Si estamos recibiendo mucho de una persona, cuidado, alimentación, abrigo, servicios o dinero, debemos encontrar medios de regresar ese flujo o caeremos al nivel de mendicidad, de la apatía y la aflicción. Resumen. No decidas casarte, divorciarte, dejar tu trabajo, abandonar la escuela o meterte en un convento mientras estés en un tono bajo. Toma tus decisiones cuando estés en la cima. Si sufres de algún tipo de lesiones físicas, busca atención médica. El dolor baja de tono a la persona. Basándote en el tono, selecciona socios, empleos, cónyuge, grupos, patrones, empleados y aliados. Cuando caigas temporalmente en una actitud baja de tono, no lo tomes muy en serio. No es más que el abrigo que te pusiste hoy. No eres tú. No esperes a que los demás te den una palmadita en la espalda por algo que hayas hecho. Dátela tú mismo y muévete hacia adelante con la siguiente actividad. No trates de ser árbitro entre dos personas que insisten en jugar un juego bajo de tono. Es como tratar de equilibrar una canoa en un huracán mientras luchas con un hipopótamo epiléptico. No emprendas ninguna empresa penosa y constante que desprecies. Dirígete hacia un propósito valioso, algo que te interese profundamente.
Sin metas, esperanzas, ambiciones o sueños, es casi imposible lograr el placer. Ronald Howard, La ciencia de la supervivencia. Confía en tus propias observaciones y no te creas los chismes, reportes, enseñanzas, consejos o noticias bajos de tono. Fíjate en la fuente de la comunicación antes de absorberla o transmitirla. No escuches ni le hables a la gente baja de tono, a menos que te sientas capaz de controlar el tono de la conversación. Sobre todo, no compartas tus ambiciones con los que están en el sótano. Se inclinan hacia la muerte y esta incluye la destrucción de tus sueños. Ponte alerta ante las formas tan ingeniosas como tratamos de justificar nuestro propio comportamiento bajo de tono. Somos notablemente inventivos para hacerlo. Sigue luchando por alcanzar niveles más altos de honestidad contigo mismo. Cuanto mayor sea tu capacidad para ver las cosas como son en realidad, tanto más alto de tono te volverás. Cuando te des cuenta de que estás empleando un esfuerzo tremendo para lograr algo, retírate y ve si es una acción correcta. Si es así, haz algo que suba tu tono y la tarea se volverá más fácil. No depende de qué tan intensamente se desea algo, como se le enseña a los niños, sino qué tan alegremente se desee y qué tan interesado se esté en lograr aquello que se desea. Ronald Howard, Conferencias del Doctorado de Filadelfia. No desperdicies tu tiempo pensando en el pasado y deseando que las cosas hubieran sido de otra forma. Tu pasado no tiene que moldear tu futuro. Puedes crear hoy ese futuro. Tú eres el único que puede hacerlo. No seas cobarde. Cuando algo necesita hacerse, hazlo. Sentirte peligroso ante tu ambiente es más alto de tono que considerar el ambiente peligroso. No dejes que alguien te convenza de una meta. Sigue tus convicciones personales. El arte puede sacar a una persona del desaliento siempre y cuando seleccione su propio arte. Así pues, disfruta de tu propio tipo de música, teatro, decoración, pintura, libros, películas o de cualquier forma de manifestación artística que te haga sentir maravillosamente. Si trabajas tanto que tu trabajo comienza a parecerte serio, sal a caminar por ahí y observa cosas. Vuelve a conocer el universo que te rodea. Te sentirás más fresco al regresar a tu trabajo. Cuando dediques demasiado tiempo en papeleo o manejando conceptos intangibles, equilibra el asunto haciendo cosas manuales en tu tiempo libre. Cava un agujero en el jardín, construye una pajarera, juega boliche. Fomenta la relación con personas altas de tono que conozcas. Tú puedes hacer algo sobre tu actitud emocional. No esperes hasta que alguien en tu ambiente cambie para subir. Toma medidas definitivas y conscientes para alcanzar la cima. Cuando puedas contemplar la vida con buen humor, sin ser extremista, te parecerá más fácil tolerar las flaquezas de los demás. Ellos querrán seguirte de todos modos, así que no trates de empujar desde abajo, sino guiar desde arriba. La aventura tiene el riesgo de incluir algunos ratos de depresión, pero ningún tono bajo es tan mal lugar para ir de visita siempre y cuando no se tenga que vivir ahí. Simplemente recuerda dónde está mejor: móvil, libre, alegre, poderoso, comunicando, comprendiendo, triunfando, riendo, amando y recibiendo amor. Viviendo al máximo. Esa es la cima de la escala tonal. Bueno, ya tienes ahora el mapa del camino. Que el viento llene tus velas. Buen viaje.